En la clase anterior llegamos a la segunda reacción de las amidas, que es la hidrólisis básica. Hoy vamos a hablar de la tercera y última reacción que vamos a ver de las amidas, que es la reducción. Por favor, no vayan a tomar el apunte de lo que está en la diapositiva, hasta tanto no les indique, porque no todo pertenece al tema de reducción de amidas. Ok. Recuerden que todas las reacciones de reducción, sean de alcoholes, de ácidos, de ésteres, de anhídridos que también se pueden reducir y se han hecho con hidruro de litio y aluminio. Esa es como la sustancia que podemos utilizar para hacer estas reducciones. Generalmente se hacen en medio ácido y con agua, ¿sí? Entonces, hidruro de litio de aluminio en medio ácido y con agua se utiliza para esta reacción. Eh, Tenemos diferentes productos dependiendo de si estamos hablando de un ácido, de un éster o de una amida. En el caso de los ácidos, cuando se hace esa reducción, recuerden que siempre ingresan átomos de hidrógeno. Entonces, en los ácidos se genera un alcohol y agua. En los ésteres se generan dos alcoholes que pueden ser iguales si el éster, digamos, de lado y lado tiene la misma cantidad de carbonos, o pueden ser diferentes. Y en el caso de las amidas, que es la que nos compete en este momento, que es la reacción que está en la parte de abajo, lo que obtenemos es una amina, ¿sí? Lo que obtenemos es una amina. Entonces vamos a mirar cómo se llamaría la amina que tenemos en este momento de este lado, del lado de los reactivos. ¿Qué nombre le damos a esa amida? A esta que tenemos en los reactivos. Nada. N-metilpropanamida. Muy bien, Paula. N, Paula Alexandra. N-metilpropanamida. ¿Por qué recibe ese nombre? Fíjense que el metil que tenemos del lado derecho es el que está asociado a este nitrógeno y el resto de la molécula tiene tres carbonos, entonces es el propano, N-metilpropanamida. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este proceso? Básicamente a la molécula vamos a incorporar dos átomos de nitrógeno y los otros dos átomos, perdón, dos átomos de hidrógeno. Sí, Sebastián, gracias. Ya le contesté por el WhatsApp. Entonces, vamos a incorporar a esta molécula dos átomos de hidrógeno de estos cuatro que están aquí, ¿cierto? Los vamos a incorporar al carbón. Entonces aquí adicionamos dos hidrógenos y se rompe el enlace que tenemos ahí entre el carbono y el oxígeno. Este enlace se rompe de tal manera que ya el oxígeno no hace parte de la molécula, sino que ese oxígeno sale y con los otros dos hidrógenos del hidruro nos va a formar agua. Con los otros dos hidrógenos del hidruro nos forma agua. Entonces, los dos hidrógenos que adicionamos están aquí en la molécula. Fíjense, que antes era solo carbono, que tenía el doble enlace con el hidrógeno, y entonces ahora viene a convertirse en una amina, ¿sí? En una amina. ¿Y cómo se llama esa amina?
¿Cómo se llamará esa amina? ¿Alguien sabe? El nombre es muy similar al de la amida. Nada, última oportunidad. Se llama N-metilpropilamina. N-metilpropilamina. O sea, lo único que cambia, obviamente, es que en el caso es amida, en el otro es amina, y que en las aminas es con el haluro de alquilo, mientras que con las amidas es con el alcano correspondiente. ¿Ok? Entonces tomamos el apunte de esa reacción, que es la que corresponde a la reducción de amidas. Solamente la tercera. Con esta reacción terminamos lo correspondiente a las amidas, que es la segunda función nitrogenada, y entramos a la última función nitrogenada, ¿sí? Básicamente la última de las funciones que estamos revisando dentro de las 16 que teníamos desde el inicio del año. Esta, digamos que es la última que vamos a trabajar con los mismos aspectos, nomenclatura, em, pues las características físicas, las propiedades químicas, ¿sí? Y ya de aquí en adelante lo que nos quedan son macromoléculas después de esto que o sea, no las vamos a revisar de la misma manera, sino pues es de una manera diferente. Entonces, la última función que tenemos es la función nitrilo o los nitrilos. Los nitrilos básicamente son compuestos
que se dan como resultado o como parte de la reacción que hay del grupo ciano o el grupo cianuro, ¿sí? En algunos casos se denomina el grupo cianuro. Este es el grupo característico de los nitrilos, aquí lo tenemos, una cadena carbonada unida a un carbono que tiene triple enlace con un nitrógeno. Ellos son derivados del ácido cianhídrico, ¿sí? Del ácido cianhídrico, que básicamente lo que se ha hecho es cambiar el hidrógeno del ácido cianhídrico por una cadena carbonal, ¿sí? Es básicamente eso. Cambiar el hidrógeno, o el hidrógeno del cianuro por una cadena carbonal. Eh, Básicamente, pues, ¿qué característica tienen? Tienen un radical alquilo, que ese radical alquilo puede ser alifático, puede ser aromático, eh, y que generalmente estos compuestos se llaman nitrilos o cianuros de alquilo, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres se les puede dar. Son más conocidos como nitrilos, ¿sí? Generalmente ese es el nombre general. Entonces tomamos el apunte de la descripción de los nitrilos y ya pasamos a hablar de su nomenclatura. En cuanto a la nomenclatura de los nitrilos, entonces tenemos varias normas que tener en cuenta, aunque realmente nombrar nitrilos es sencillo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los nitrilos que tienen, pues cuando son ellos el grupo principal, ¿cierto? Se nombran como alcano correspondiente el nombre del alcano y después del alcano se coloca la palabra nitrilo, ¿sí? Entonces nombramos el alcano y luego la palabra nitrilo. En este caso tenemos dos carbonos, por lo tanto hablamos del etano, entonces es el etanonitrilo, ¿sí? Etanonitrilo. Si tuviéramos tres carbonos, propanonitrilo. Si tuviéramos cinco carbonos, pentanonitrilo. Y así sucesivamente. El nombre del alcano y la palabra nitrilo. Podemos tener dinitrilos cuando a los dos extremos, porque solamente el grupo ciano puede estar en los extremos de la cadena. Cuando a los dos extremos tenemos grupos nitrilo o grupo ciano, entonces lo nombramos como di. Es en este caso etano dinitrilo, propano dinitrilo, butano dinitrilo, pentano dinitrilo y así sucesivamente. Cuando tengamos dos grupos nitrilo a cada extremo de la molécula. Y cuando tenemos otro sustituyente, lo mismo que ha sucedido en otras ocasiones. Enumeramos la cadena empezando por el grupo nitrilo, por el grupo ciano. Entonces, ese es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Recuerden que la cadena principal siempre debe contener la función con la cual estamos trabajando. Entonces, en el carbono 3 tenemos un metil, 3-metil-butano, porque es de 4 carbonos, nitrilo, ¿sí? 3-metil-butano nitrilo. ¿Está entendido entonces cuando el grupo nitrilo es el grupo funcional, el grupo principal de la cadena? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, nombrar nitrilos realmente es sencillo. Entonces, tomamos el apunte, por favor, de esta primera regla para la nomenclatura de los nitrilos. El segundo caso es cuando tenemos cadenas cíclicas. En el caso de las cadenas cíclicas, entonces lo nombramos al final, ya no la palabra nitrilo, sino carbonitrilo. Igual escribimos el nombre del alcano correspondiente o el nombre de la molécula correspondiente completa y luego al final carbonitrilo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el benceno, ¿cierto? Tenemos ahí este es eh, un nitrilo aromático,
Entonces tenemos el benceno, pero igual el benceno es un ciclo. Y colocamos el carbonitrilo. Fíjense que el grupo ciano se coloca como CN, no todas las veces vamos a colocar el triple enlace con el nitrógeno. Ya se sabe que es un triple enlace. Entonces simplemente se escribe como CN. Entonces, benceno carbonitrilo, ¿sí? Cuando es cíclico, carbonitrilo. Fíjense que en la mayoría de los casos, desde que hemos visto ácidos carboxílicos hacia acá, cuando son ciclos, la nomenclatura cambia. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, carbonitrilo. Aquí tenemos un ciclo, que en este caso es un ciclo hexano, porque no tiene dobles enlaces ni nada por el estilo, es un ciclo hexano. Y tenemos otro sustituyente aparte del grupo ciano, o del grupo nitrilo más bien, que es un carbonilo de cetona, ¿sí? Es un carbonilo de cetona. Entonces lo nombramos como 3-oxo ciclohexano. Recuerden que la cetona cuando es secundario es oxo. 3-oxo ciclohexano carbonitrilo. 3-oxo ciclohexano carbonitrilo. ¿Listo? Y aquí de igual manera, entonces enumeramos la cadena. En este caso, si la enumeramos hacia la derecha o a la izquierda, da exactamente lo mismo. Los números van a ser iguales. Entonces optamos por hacerlo en orden alfabético. Entonces lo nombramos hacia la izquierda. El 3 para el bromo y el 5 para el grupo hidroxilo, que se nombra como hidroxi cuando es sustituyente. Entonces simplemente empezamos por los sustituyentes y terminamos con el carbonitrilo. Entonces 3-bromo, 5-hidroxi, ciclohexano, ¿cierto? Eso es lo que tenemos, ciclohexano, carbonitrilo. Ahí tenemos cómo se nombran cuando es una cadena cíclica. Tomamos el apunte, por favor. El tercer caso es cuando tenemos que el nitrilo no es la función principal, sino que pasa a ser un sustituyente. ¿Sí? Pasa a ser un sustituyente. Recordemos que los ácidos carboxílicos predominan sobre todas las demás funciones. Entonces, siempre que haya un ácido carboxílico, los demás van a ser sustituyentes. En este caso, el nitrilo también pasa a ser un sustituyente. Cuando es sustituyente lo nombramos como ciano, ciano, con C. Esa es la forma de nombrar el nitrilo como sustituyente. Entonces aquí vemos una molécula en el primer ejemplo, donde efectivamente es un ácido carboxílico. Fíjense que es un ácido carboxílico. Entonces aquí tenemos el carbono principal, va a ser de este, y enumeramos la cadena. Y nos encontramos con dos sustituyentes. Entonces, por un lado, tenemos el bromo, que está en el carbono 3. Y fíjense que aquí tenemos nuestro grupo CN, que como es sustituyente se va a llamar ciano en el carbono 5. Entonces lo nombramos, es un ácido carboxílico, por lo tanto debo empezar con la palabra ácido, ácido 3-bromo, 5-ciano, hexanoico. Recuerden que la terminación de los ácidos carboxílicos es oico. Entonces ahí podemos darnos cuenta. Y aquí lo tenemos en una estructura cíclica, ¿sí? En una estructura cíclica, donde también tenemos un ácido carboxílico, enumeramos la cadena y en el 3 encontramos nuestro grupo ciano. Entonces es el ácido 3-ciano ciclohexano carboxílico. Recuerden que de paso miramos la nomenclatura de los ácidos, que cuando el ácido es parte de un ciclo, no termina como oico, sino como carboxílico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces tomamos el apunte. Esta es la última regla de nomenclatura de los nitrilos. Pasamos ahora a las propiedades físicas de los nitrilos. Dentro de las propiedades físicas de los nitrilos, entonces tenemos las siguientes. Bueno, voy a volver un momentico.
y me avisan, por favor. Ok. Entonces les decía que dentro de las propiedades físicas del grupo de los nitrilos, básicamente están las siguientes. Las que están listadas con viñetas son las que vamos a, perdón, de las que vamos a tomar el apunte. Las que están listadas con la viñeta. Entonces, que en estado líquido son sustancias incoloras, ¿cierto? Son sustancias incoloras. Son venenosos, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de los cianuros como veneno, ¿cierto? El cianuro es un veneno muy potente, entonces sus características son esas, son bastante nocivos para las personas. Una mínima cantidad le puede generar la muerte a una persona. Tienen un olor fuerte, desagradable, son poco reactivos porque ellos, digamos, forman como un dipolo entre el nitrógeno y el carbono y digamos que esa polaridad los mantiene como en esa neutralidad, entonces son poco reactivos. La mayoría son líquidos, la mayoría se van a encontrar en el estado líquido y solamente los que tienen más de 15 carbonos los encontramos en estado sólido. Después de 5 carbonos son insolubles en agua y son bastante reactivos. Generalmente son más densos que el agua, entonces en una mezcla de agua con un nitrilo, pues como son poco solubles, el nitrilo va a ir al fondo porque es más denso. Las temperaturas de los nitrilos son medianamente o más bien ligeramente superiores a las de los alcoholes, debido a pues esa polaridad que presenta entre el carbono y el nitrógeno, y es inferior a la de los ácidos correspondientes, un poquito más que los alcoholes y un poquito menos que los ácidos carboxílicos correspondientes. Esas son las características físicas que podemos encontrar en los nitrilos. ¿Alguna pregunta? Por favor, entonces tomamos el apunte únicamente de las que están en viñeta, es decir, de la parte de abajo. Esto de acá arriba no es necesario que lo, que lo copiemos. Bueno, ya por tiempo no alcanzamos a revisar las propiedades químicas, solamente son dos reacciones que presentan o que vamos a ver de los nitrilos. Entonces, esas dos reacciones las revisamos el día de mañana y vamos a desarrollar un ejercicio de nomenclatura de funciones nitrogenadas. Entonces, necesito que para mañana hagan un repasito de nomenclatura de aminas, amidas y nitrilos. ¿Listo? Porque vamos a desarrollar un ejercicio en clase y ahí mismo se resuelve y se envía. Entonces, no lo voy a dejar como tarea, sino que va a ser un trabajo de la clase. Entonces, necesito que por favor hagamos repaso de eso. Nomenclatura de aminas, amidas y nitrilos. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería por el día de hoy y nos encontramos nuevamente en clase mañana. Que tengan excelente resto de día. Que Dios me los bendiga. No sé si ya no, por ahí vi en alguno de los pantallazos que me enviaron que el día 28, creo, ya estaba disponible los resultados de la prueba. No sé si alguno ya los habrá visto. Si alguno lo vio, me manda fotico. A ver cómo les fue. Vale, chicos. Bueno, que Dios me los bendiga. Chao.
Los quiero mucho. Excelente día.